hoy la periodista de investigación Nancy Flores le puso nombre y apellido a quienes habrían intentado sabotear la elección judicial, a consejeros y consejeras. Por cierto, son 11, ¿no? ¿Por qué tantos? Yo creo que con 9, así como ya se rasuró la Corte, pasamos de 9, más bien de 11 ministros y ministras a 9 a partir de septiembre. Yo creo que en el caso del INE tampoco tiene sentido tener a tantos consejeros y consejeras, ¿no? Ya sabemos que ellos dicen que chambean mucho, pero, cómo cobran, por cierto. Bueno, dice la presidenta de México que en efecto es necesaria una reforma electoral, que de hecho está en sus compromisos de campaña. Sobre todo, ella está buscando una reforma electoral para que pues, los partidos políticos no tengan tanto dineral del pueblo de México, no para concentrar las atribuciones del árbitro electoral. Ya saben que también la oposición se la pasa diciendo que supuestamente el gobierno quiere organizar las elecciones y que no haya autonomía ciudadana. Bueno, pues no existe una iniciativa en ese sentido, sino es una iniciativa sobre todo orientada a, pues, ahora sí que recortarle el copete a la burocracia electoral y también para bajar o para quitar a los plurinominales, a esos legisladores que pues llegan solo por la afiliación política y no por el voto directo. Ahora sí que llegan ahí de rebote y luego son los que andan tomando las decisiones, los más mandones, ¿no? Vamos a escuchar lo que planteó Nancy Flores y lo que respondió la presidenta. No lo dijo con estas palabras, pero se entiende que habló del sabotaje interno que se sufrió en este proceso, como también ocurrió en la elección presidencial de 2024. Nosotros lo documentamos ampliamente. Y aquí el tema es que estos grupos de intereses creados en el INE pues tienen nombre y apellido y están insertos incluso en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y nada más para poner algunos ejemplos, pues es que ahí como consejeros y consejeras están, por ejemplo, Claudia Zavala, quien como titular de la Unidad de Quejas y Denuncias de este Instituto Nacional Electoral pues propició que se sembraran pruebas en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador entre 2023 y 2024 para acusarlo, por ejemplo, de que había cometido violencia política en contra de la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez. También está Jaime Rivera, quien fuera director de análisis del extinto órgano de espionaje CISEN, ¿no? Por ejemplo, en la época del gobierno de Felipe Calderón, cuando ocurrió todo lo de Genaro García Luna y sus nexos con el cártel de Sinaloa. Está Dania Rabel, que es exfuncionaria del sexenio de Enrique Peña Nieto y muy cercana al exconsejero presidente Leonardo Valdés Zurita, también consejero electoral. Arturo Castillo, quien trabajó pues en el INE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diferentes momentos cuando ocurrieron los fraudes electorales de 2006 y 2012. También está Martín Faz, cercano a Lorenzo Córdoba, a José Woldenberg y otra vez a Leonardo Valdés Zurita. Recordar que estos personajes, expresidentes del INE y del IFE, pues participaron en las marchas, estas mareas rosas, ¿no?, que después impulsaron la candidatura de Xóchitl Gálvez y que fueron muy cercanos al empresario Claudio X González Guajardo. Preguntarle, presidenta, si se tiene en este contexto contemplada alguna reforma al Instituto Nacional Electoral para que en un futuro pues ya no esté capturada por estos intereses, que no vaya en contra de la democracia de México, pero sobre todo para que sea garantía de que el pueblo es el soberano y el pueblo es el que manda y manda en las urnas. Qué bueno que lo mencionas porque mucha hipocresía. Ayer que pasábamos la cápsula de Carlos Monsiváis, de él es la frase de que la doctrina de la derecha es la hipocresía. Y tiene que ver con esto, ¿no?, porque hablan de que se acabó la república,
que hay antidemocracia, que el gobierno censura, que ahorita voy a mencionar algo de eso, porque ahora todos traen, ¿no? Censura, censura. Nadie los censura a ellos, pero hablan de censura. Como retaíla, ¿no? Y nunca hablan del fraude electoral del 2006, porque quien era presidente del Instituto Federal Electoral en el 2006 es uno de los comentócratas más mencionados, cuando él validó un fraude electoral que nunca permitieron que se abrieran las casillas para contar todos los votos, que votaron por quemar las urnas después o quemar las boletas para que nunca se supiera cuál fue el resultado real del 2006. Nunca mencionan eso, eso no es parte de eso. Por ejemplo, ahora el INE, desde mi punto de vista, se extralimitó en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final. Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE. Tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Ahora quieren revisar quién sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución. Entonces sí, son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en todo lo que esté en contra de el gobierno, de la Cuarta Transformación, hay que votar en contra, independientemente de cuál sea o qué se presente. Que está en mis 100 puntos, una reforma electoral que hace falta. Y ya en su momento la vamos a presentar, porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE, para 8,000 millones de pesos costó la elección ahora. La cantidad de recursos en las elecciones, la cantidad de recursos que tiene el INE, la cantidad de recursos que tienen los partidos políticos. Y otras formas también, los plurinominales también, para que darles una nueva tarea a los comentócratas para que empiecen. Bueno, hay que recordar que a Enrique Krause ya se le murió la República, simulada, diría yo. Yo no sé por qué andan diciendo los de la oposición que supuestamente ahora estamos en un régimen autoritario, que no se permite la libertad de expresión, a tal grado que Loret y Krause ponen en duda que en unos años pueda seguir habiendo un foro como Latinos. O sea, por favor, si había censura, eran los tiempos en donde Krause y Loret estaban bien acomodados. Hay que recordar lo que pasó con el sexenio de Felipe Calderón, cuando sacaron del aire a Carmen Aristegui, varios incautos se fueron con la finta y hasta salieron a las calles a protestar para decir regresen a Carmen Aristegui al aire, porque es la verdad de la izquierda progresista. Resulta que hoy Carmen pues está absolutamente del otro lado del espectro, incluso ya está tiró la toalla el doctor Lorenzo Meyer, este gran historiador, que dijo, no, pues ya, Carmen, sabes que me voy de tu programa, desentono aquí todos en contra de la 4T, un día sí y otro también, y la verdad es que pues ya no tiene sentido, pero bueno, hay que recordar los tiempos de la censura, y ahí no había sugerencias, sino advertencias directas. El propio Javier Lozano, secretario del Trabajo, así lo narró Joaquín Vargas, dueño de MBS, le dijo, mira, si tú recontratas a Carmen, a tu proyecto de banda ancha, porque tenía una concesión, o la debe seguir teniendo, una concesión para banda ancha de Internet y quería, ahora sí que echarla a andar, le dijo Lozano, si tú recontratas a Carmen, a tu proyecto se lo lleva la
Entonces, eran advertencias directas. Luego ya en los tiempos de Peña Nieto sacaron a Carmen de MBS. Entonces había un autoritarismo brutal, pero ese es un ejemplo nada más. Hubo muchos periodistas perseguidos durante el régimen neoliberal. Aquí no hay persecuciones, aquí hay un debate abierto, público. Dice la presidenta, nunca en la historia de México había habido tanta libertad de expresión y en particular, dice la presidenta respecto de mi persona, digan lo que quieran. No hay censura. Señala que incluso un medio televisivo todo el día está hablando en contra de la 4T y la presidenta y no pasa absolutamente nada. Con todo y que estén utilizando una concesión del Estado mexicano. Vamos a escuchar a la presidenta. El tema de la censura, porque es que es increíble. O sea, ¿en qué país del mundo una televisora que es una concesión del Estado habla mañana, tarde, noche en contra de la presidenta con un montón de mentiras? ¿En qué momento cualquiera de los que escribe ha sido censurado? Fíjense, me puse a investigar porque lo traen por el tema de Puebla, ¿no? El tema de Puebla es una ley que tiene que ver con el ciberacoso, en un sentido muy amplio que presentó el gobernador Armenta. Y entonces de ahí lo derivaron a que era una ley dedicada a sancionar y a censurar a aquel que hable mal del gobernador en las redes sociales. Que tenga que clarificarse, se clarifica, pero es una ley contra el ciberacoso que ya existe en Nuevo León, que ya existe en Coahuila, que ya existe en otros estados. Ese era el objetivo, ese es el objetivo de la ley que presentó el gobernador de Puebla. Y en todo caso que ahí quede establecido en la ley que no tiene que ver con los funcionarios públicos. El caso de Laida Sansores que vale la pena revisarlo, que es un tema que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. En mi caso, lo he dicho en cualquier tema, es libertad de expresión. Pero el nivel de críticas al que se ha llegado contra una mujer gobernadora, una mujer, cualquiera que fuera el partido político de esta persona, vinculadas a su físico, no tiene nada que ver con lo político, sino una crítica despiadada, misógina. Entonces ahora que estuve con la idea, ella dice, bueno, es que en algún momento tiene que resolverse este problema de violencia de género tan fuerte contra las mujeres, por un problema que no tiene nada que ver con la forma en que gobiernas o lo que hiciste o lo que no hiciste, sino con el físico de la persona. O con palabras que denigran de una manera terrible a una mujer. Entonces, vale la pena discutir, porque eso no tiene que ver con la censura. ¿Hasta dónde puede llegar una crítica de este tipo? Repito, en mi caso, libertad de expresión, y es lo que pensamos en el movimiento. Pero son dos temas que los han levantado como si fuera que ahora Morena quiere censurar, o que ahora los que venimos de Morena queremos censurar, cuando hay la mayor libertad de expresión de la historia. No se censura a nadie, no se le habla por teléfono a nadie para decirle, oye, quita este reportero, quita esta persona, como era antes, porque me está criticando, me está molestando. Entonces, repito, el tema de la Guardia Nacional, que es pura ignorancia y que lo traen hoy no sé cuántos columnistas, y el tema de la censura, que también vale la pena ver de dónde salió, siempre defendiendo la libertad de expresión.